Los franceses tienen que votar el mes de junio para elegir una nueva Cámara de Diputados en elecciones que se llevan a cabo siempre unas semanas después de las presidenciales que ha ganado el presidente saliente Emmanuel Macron hace 2 domingos. Hay 230.000 franceses establecidos en América del Norte y Latina, Caribe, de los cuales casi 3.000 en el Perú que votarán por estas elecciones. Estamos en la CDRPP con un candidato que es el candidato del Partido Republicano, que fue el partido de Chirac y de Sarkozy, que postula a este cargo, está acá porque quiere reunirse con sus compatriotas y convencerlos de votar por él. ¿Por qué deberían votar por usted, que representa un partido que, por histórico que sea, ha sacado solo 4.7% en las elecciones presidenciales? Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente. ¿Por qué? Porque las elecciones presidenciales es el encuentro entre una persona, en este caso la que nos representaba era Valérie Pécresse, y el pueblo francés. Tuvimos un congreso interno. Después de ese congreso, ella estaba en el segundo lugar en todas las encuestas y por una serie de razones se perdió el dinamismo de la campaña. Los republicanos es un partido que es un partido muy de terreno. Ganamos más de la mitad de los municipios, más de la mitad de las regiones, más de la mitad de los departamentos. Tenemos la mayoría en el Senado y por esa razón yo gané las primarias. Yo vivo en América Latina hace más de 26 años. Soy electo consejero de los franceses que viven en Brasil y soy una persona de terreno que conoce las preocupaciones de los franceses que viven aquí. Preocupaciones que son mucho más generales y que no dependen de derecha, izquierda, centro. Son preocupaciones que tienen relación con la vida de ellos. Y yo conozco esas necesidades, trabajo para solucionarlas todos los días, al contrario de los otros candidatos que, mismo si no están confirmados, están viniendo para competir aquí, que son gente que realmente no viven aquí. De acuerdo. Y le quería preguntar, en los países que usted ha recorrido, ¿cómo ha encontrado estas comunidades de franceses que viven en los países de Latinoamérica? Bueno, tenemos Francia y América Latina tiene una relación de proximidad hace muchísimos años, ¿no? Los franceses que yo vi fueron abandonados por la diputada actual, que fue electa por el partido de Macron y decidió durante su mandato candidatarse al municipio de un barrio de París, donde perdió, y nunca estuvo presente aquí. Poquísimas veces vino en América Latina. Vino una vez en Perú hace unos 4 o 5 años, me parece. Sí. Pero se ocupó de asuntos personales de ella y no de asuntos de los franceses de aquí. De la misma forma, el diputado anterior ¿Hay diputados en Francia que se ocupan de sus asuntos personales y no los del pueblo? Existe en el mundo entero, existe en el mundo entero, lamentablemente. Pero por eso que surge una nueva generación que en mi caso, mi primera elección fue el año pasado y fue electo porque probé durante 26 años que hago lo que digo, cosa que a veces no es muy común. Pero tiene un desafío, antes que le pregunte Carlos Villarreal, grave, porque hay una muy buena imagen de Macron en América Latina, en general, por su juventud, por su matrimonio tan particular, por su pragmatismo y por el rol que ha intentado jugar respecto de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Macron durante esta elección benefició del efecto que llamamos de bandeja, o sea, había una guerra y el jefe de guerra es el jefe del Estado. Pero la visión aquí de Macron no es tan buena como se puede parecer.
por ejemplo, el año pasado tuvimos que elegir aquí 50 consejeros en toda América Latina y el partido de Macron no eligió ninguno. Es el único continente en el mundo. Pero ganó las presidenciales en casi todos los países de América. Claro. En casi todo, creo que en todos los países de América. Claro, porque hubo desde el primer turno hubo lo que llamamos de votación útil, porque había el riesgo de tener un segundo turno entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. Dos extremos. Dos extremos. Entonces, por ejemplo, mucha gente de mi partido votaron para Macron. Y mucha gente que votaron para Macron aquí van a votar para mí en las elecciones legislativas. Son dos elecciones completamente diferentes. O sea, ustedes evitaron hallarse en una segunda vuelta con dos extremos opuestos. Exactamente. Mucha suerte, ¿eh? Carlos Villarreal quiere preguntarle algo. Señor Dupont, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido. Usted habló justamente de preocupaciones que tienen los franceses que viven en el exterior y básicamente en esta parte del continente. ¿Cuál es su propuesta para justamente satisfacer esas preocupaciones que tienen, ¿no?, en el marco de la vida que desarrollan en diversos países en esta región? Bueno, tengo un programa, no sé si se puede hablar del site, que es bertranddupont.org, que es un programa muy completo, que tiene una parte de educación, una parte de economía para los empresarios que viven aquí, una parte de asuntos sociales, asuntos consulares y también asuntos de relaciones bilaterales, porque, por ejemplo, en Perú hay muy pocos acuerdos bilaterales por ejemplo, de apostilla, de jubilación, donde se puede reconocer en un país y otro los tiempos trabajados, el acceso a los consulados, porque el presidente Macron suprimió 311 cargos en los consulados, 512 profesores. Entonces, en los últimos 5 años hasta tuvimos prohibición de volver para nuestro país, y yo soy presidente de la Unión de los Franceses del Exterior en Brasil, y nuestra asociación en Francia ganó en la Corte Suprema contra el gobierno para permitir a los franceses volver. Muy bien, entonces que tenga una buena estadía en el Perú y que se reúna con sus compatriotas y que gane el mejor en las elecciones parlamentarias de junio próximo. Mabel, tenemos que dar el micro.